Centro Digital presenta Leyendas. Dirige Alfonso Pocho Harb. Invitado Carlos Vera Rodríguez. Una producción de Centro Digital. Bienvenidos al segundo programa de Leyendas. Y hoy precisamente vamos a tener a uno de ellos, a una leyenda del periodismo nacional, como yo siempre lo califico en el programa Centro Debate, Carlos Vera Rodríguez. Un hombre que ha marcado historia en la televisión, en el periodismo político, con entrevistas inolvidables a presidentes en su momento, con reportajes que realmente no se van de la memoria, con programas especiales que ha hecho a lo largo de la televisión. En fin, Carlos Vera Rodríguez es una leyenda y al cual agradezco por estar aquí presente, dispuesto a contestar lo que se te pregunte. Como sea, yo les cuento a ustedes que el señor no me invitó, me ordenó. Dijo, te espero el lunes a las 11:45 para grabar. Y si el programa sale el domingo, por si acaso, y después de Andrés Gómez, imagínense el honor de estar aquí. Hermano, bueno, un gusto. Siempre eres martillo y vas a ser yunque. Golpea duro. ¿Cómo surge Carlos Vera en el periodismo? Pero antes, háblame un poco de tu vida colegial, cuando tú vivías en Bahía de Caracas, cuando venías a ver los partidos de fútbol. ¿En qué colegio estudiaste la secundaria? Cuéntanos un poco el Carlos Vera adolescente. Lo del periodismo comienza allí, viendo a mi mamá escribir en máquina de escribir así, boletines de prensa, porque ella era liberal. ¿Ella era periodista? No, pero hacía esa función. En mi mismo caso. El periódico de Bahía se llamaba El Globo y se imprimía en la parte de abajo de mi casa. Yo vivía en el Malecón, donde hay un obelisco en Bahía frente a la Gabarra. ¿Y tu mamá hacía notas ahí para el periódico? Los domingos, que salía eso, después era diario. En la época del linotipo. Ya, y a veces claro, yo bajaba a ver cómo armaban el periódico. Cuando imprimía el periódico olía tinta en el comedor de mi casa, quedaba la parte de atrás de ahí. Entonces comprendí la forma de comunicación que empleaba mi mamá. Después también hacía no me acuerdo cómo se llamaba esta cuestión, en mimeógrafo. Claro, en esa época se usaba el mimeógrafo. Ya imprimes una hoja. Cosa que ya nadie sabe qué es. Y la revuelves así y salen hojas volantes. Bueno, ahí se me metió lo de la comunicación, el periodismo, la oratoria. Mi mamá era política activa, hizo campaña. Ella era del Partido Liberal. O sea, ella apoyaba a Raúl Clemente Huerta. Exactamente. A todos esos políticos. Estuvo en la campaña de Huerta y Plaza en el 60 con mi hermano en cinta. Y ella se hace la izquierda democrática cuando el liberalismo traiciona su línea en el 70, el famoso Pacto Mordoré, y se hace socia y se asocia con el Velají. Bueno, pero ¿cómo eras tú de adolescente? ¿Jugabas fútbol? Inquieto. ¿Hasta qué edad estuviste en Bahía? Rebelde. ¿Y en qué momento te fuiste aquí? Hasta los 9 años. En Bahía de Caracas. En Bahía de Caracas. Estudié hasta segundo grado allá. Fui a dar a tercer grado en el Abraham Lincoln se dice. Ya, ¿y por qué fuiste a Quito? ¿A estudiar? Porque mi madre familia se trasladó. No, porque mi madre un día se bronqueó con mi padre y dijo, yo no me quedo aquí. ¿Tu mamá era de la sierra? No, mi mamá es de Bahía. De que era de Guayaquil es mi papá. Bahía es un pueblo chico. Mi papá era el gerente del Banco Central. Mi papá cometió el error de no aceptarle un cheque, un sobregiro, cuando él sí se lo aceptaba a otros clientes y se lo devolvió. Mi mamá le ¿A tu mamá? A mi mamá. Me dijo, oye, pero si es un momento, si yo tengo mi propio almacén, yo vivo de mi propio trabajo, no te pido nada. A mí, le dijo, señora, la esposa del gerente del banco no puede tener... Pero tus amigos sí. No, no son mis amigos, son clientes del banco. Usted sabía, ya, pero yo te pedí. Ah, perfecto, dijo mi mamá. Así es la regla. Ya, cogió vacaciones, fuimos a Quito y nos quedamos para siempre. Mandó una carta a mi papá. ¿Se divorciaron? No, nunca. Ahora voy a conseguir trabajo aquí. Consiguió trabajo enseguida. Sus conexiones, esto es 1963, Partido Liberal. Ya comenzó a trabajar en las aduanas. Mira. En esa época, en el aeropuerto, de los que aforan maletas, claro, y todo lo demás. Verticalizaron las aduanas, las hicieron honestas, porque ya en esa época, por lo menos en el aeropuerto de Quito, había una cantidad de favores especiales. Luego trabajó en la Asamblea Constituyente del 68. Ah, mira. En el Congreso. La que eligió Toro Semena. Esa. Y luego trabajó en la Corte Suprema de Justicia con José Antonio Arzube, un gran juez. ¿Tu mamá era abogada? Luis Antonio Arzube, nada. Bachiller. Pregunto por lo que trabaja. Del Colegio Eloy Alfaro, única mujer graduada en su promoción. Mira qué interesante. Primera. Bueno, te fuiste a Quito a los 9 años. ¿A qué colegio
ingresaste para hacer la Gracias a secundaria? sus vínculos con Galo Plaza, ya, si no hubiera sido por él, pero un colegio en esa época demasiado exclusivo, nos consiguió cupo en el colegio americano. Y después, gracias a las notas, buenas calificaciones, tuve media beca hasta que terminé. Aprendiste el inglés ahí, obviamente. Tuve que ir a un curso especial. Yo creí que sabía inglés, no sabía nada. ¿Jugaba fútbol en el colegio? Eso me salvó. ¿Por qué? Ya, porque tenía una forma de jugar que no tenían los compañeros. Mucho dribbling, mucha gambeta, mucho chechecito, como le decimos ahora. Yo tenía la capacidad de llevármela con la rodilla. No sabían cómo quitármela sin hacer foul. Campeones ya desde cuarto grado. En primaria le ganábamos a los de quinto, sexto. La verdad, sí. Y sobre todo, guapesa para entrar al área. Esa característica la pude disfrutar de Carlos Vera cuando jugábamos muchos años más adelante al fútbol en diferentes lugares. Me faltó la parte de antes. Cuando viviendo en Bahía, me venía a ver acá clásicos del astillero con mi papá. Pero a los 9 años, 8 A años. los 9, 8 años. Ahí te hiciste barcelonista, ahí son los clásicos. Ahí. ¿Tu papá era de qué equipo? En esa época de nadie, del Patria, decía él. Y cuando fuimos a vivir a Quito, él se enteró de cómo era el Nacional y dijo del Nacional. Pero tú te hiciste de Solo Barcelona. de Barcelona. Y cuando yo voy a Quito, mi mamá me obliga a ser de liga. O sea, tú sí alcanzaste a ver a Lecaro, a Macías, a toda esa Quijano, generación. Lecaro, Macías y Bustamante. Bustamante, El pez volador, el niño en pez, el el aire. niño, o sea, El diablo Tiriza, Reyes Casís. Todos esos jugadores. Por Dios, En- Clímaco Cañarte. Muchos de ellos Washington eran manavitas. Chafle Muñoz. Reyes Casís era manavita. Claro. Delgado De Mena en Manta. Emelec era también Eso. manavita. Por eso es que los manavistas son muy cercanos a Barcelona y ¿Y Emelec. sabes cómo nos sentábamos las barras de Barcelona y Emelec al lado? Claro, eso también En la lo hice tribuna yo. estaban los emelecistas azul para allá, el uno con la campana y el otro con Emelec, que era Sí, y también con Todo una el estadio. trompeta que tenía el Che Pérez. Es que así era antes. Otro tiempo, Nos sentábamos hermano. juntos, no había problemas. era nada. increíble. Bueno, volvamos ahora ya al desarrollo de Carlos Vera como periodista. ¿Cuán importante fue en tu carrera Blasco Peñarreda Padilla? Determinante porque él fue el que me llama a trabajar en ¿Cómo te televisión. descubre? Haciendo un concurso intercolegial que se llama El Juicio a la Historia. El juicio de la historia. Los, Qué buen nombre. en esa época no grabamos. Los sábados pasaba una película de Coavisa, una biografía. Napoleón Bonaparte, por ejemplo. Y el domingo a las 5 de la tarde íbamos estudiantes de varios colegios a debatir y a responder preguntas. Blasco sobre eso. trabajaba en Ecuavisa Ya no, todavía o en Vistazo. en Vistazo. Y por ese lado era la asociación con Javier Alvarado Roca, que era socio Claro. de Jorge Ortega. Jorge Mantilla Jacome, que digo. Ya, el año siguiente que me graduó, ahí lo nombran recién director de noticieros. A Blasco. A Blasco. De noticieros de televisión. De televisión. Se llamaba en esa época Televistazo. Últimas Noticias. No, después. Ya. Últimas Noticias por la sociedad con Jaime Mantilla Ortega. Bueno, y te descubre en un concurso intercolegial. Y llama a la hija, que era mi compañera de colegio. Oye, este monito amigo tuyo, muy locuaz, etcétera, querrá ser reportero. Déjame llamarlo. En esa época el teléfono era así. Claro, te digo. Y me llaman. Y digo, bueno, voy a hacer la prueba. Y me funciona, porque yo antes había perdido un empleo por no cortarme el pelo. Entonces estaba frustrado. Ahora, te pregunto algo. Tu inclinación inicial, ya que me dices que venías a ver los clásicos y todo, tu inclinación inicial, si te metías a la comunicación, ¿era para ser político o para hacer deporte? Para ser abogado y la política y la comunicación como un complemento que financie mi carrera. Estudié 3 años leyes, Sí, eso sí, también lo pero supe. me decepcioné. ¿En dónde? de ¿En la las leyes. Pontificia En la Universidad Católica. Católica? Cada 5 años hacía un año. Me tocaba Te tocaba. por mi vaivén. ¿Y nunca pensaste interrumpir. en retomar tus estudios y terminar y ser abogado? La verdad sí, pero creo que más le sirvo al país desde el periodismo. Bueno, y cuando entrevistas pareces un abogado adicional. Alguna noción jurídica me quedó. Bueno, pero ya en ese momento tú tenías la inquietud política cuando arrancaste. ¿Qué año fue? Por mi 75. madre, pues imagínate, yo nací consumiendo política, oyendo discursos, discutiendo cosas en la casa y la lección de la vida viene con que el hombre más atacado por mi familia, que era Velasco Ibarra, me da a mí el reportaje y la oportunidad de la historia en el 79, cuando regresa al Ecuador con su madre Claro. muerta, en el avión de Ecuatoriana de Aviación, el féretro de Doña Corina allí. Tú ibas en el avión. Sí, claro. O sea, te la adelantaste a Diego Kendo, que hizo una entrevista exacto. exclusiva, ya presencial. Esa es toda una historia. Me salté a mi jefe. que Diego dije- era tu jefe. No, era ya Benjamín Ortiz. Benjamín Ortiz. Ya no Blasco Peñarrera, que había salido de Coiza. Y Benjamín dijo, no, esta vaina es muy cara, yo no puedo cubrir 80.000 sucres en esa época. Y le dije, esto no puede ser así.
me salté a mi jefe, me fui a ver al director, a Jorge Mantilla Ortega. ¿Qué año comenzaste tu carrera periodística? 15 de enero de 1975. 75, plena dictadura. Antes de iniciar tu carrera periodística, joven, rebelde, ¿combatiste a la dictadura? Sí, desde las calles. Sí, claro, salimos a protestar en el colegio americano, eso no le gustaba a mucha gente porque eso no era la línea. ¿Contra Rodríguez Lara o el triunvirato? Ya nos tocó ambos. En el 75, Rodríguez Lara. Después, el triunvirato. ¿Ya? A ver, no. Simplemente contra Rodríguez Lara en el colegio. Estaba Gustavo Jarrín, de ministro de Recursos, y su hijo era compañero nuestro en el colegio. En mi graduación hablo contra la dictadura como presidente del colegio, del Consejo Estudiantil, y el canciller era nada menos que el padre Pablo Lucio Paredes. Mira tú. Estaba allí, ¿ya? ¿Y te dijeron algo? Nada. Ni se resintieron, pero y el ministro de Recursos, nacionalista de izquierda, estaba allí también. Así me tocó. Bueno, y en todo caso, cuando entras al periodismo, ya desde una visión periodística, ¿seguías combatiendo a la dictadura o ya tomaste una posición más imparcial? Muy duro. Y por eso las amenazas comenzaron desde esa época. Muy duro. Yo era constitucionalista, republicano, simpatizante del Partido Liberal, hasta entonces luego de Rodrigo Borja, que ya era compañero de mi madre. ¿Y para qué? Los militares, con un nivel de represión moderado, lo que hacían era... Dicta blanda le decían. Sí, era excluirme de las entrevistas, no dejarme preguntar en las conferencias de prensa, pues yo les caí y me les abalanzaba con el micrófono donde los encontraba. A mí no me daban entrevistas. ¿Quiénes eran tus compañeros de periodismo en esa época? Andrés Carrión comenzó un año después. Como reportero también. En el 76 en Ecoavisa. Javier Barzola en el canal. Ana María Granizo, Margarita Dávalos, Gabriel Espinosa de Los Monteros, que fue el presentador. Al aire, Pancho Borja vino después, Pilar Gaibor. Era un grupo de reporteros malo. Alfonso Espinosa ya era un emblemático de la televisión en esa época. Ya era un ícono, pero estaba en Guayaquil. Con Alfonso me tocó cubrir, Alfonso es robacámaras por si acaso, ¿ya? Él no deja hablar a nadie más porque además su antigüedad le da ese derecho. Cuando se comparte un programa, con él me tocó cubrir la muerte de Jaime Roldós. Las primeras 1981. Eso. La ceremonia en la catedral. En estudio. Y yo estaba, en la catedral cuando hubo la ceremonia. Y yo estaba ahí por otro canal, ya estaba ahí en Tele4 en esa época se llamaba así. Ya, pero ambos estaban en estudio. No. Tú estabas en la catedral. Y con él. Yo en la catedral. Era una cadena. Yo era un adolescente de 15 años. No era roldosista. Yo fui social cristiano desde siempre porque mi padre fue fundador del movimiento social cristiano. Pero me enteré de la noticia como muchos ecuatorianos en pleno estadio el 24 de mayo. Qué impacto, ¿no? Y me impactó. Me dio mucha tristeza. Fui el presidente del Ecuador y acompañé en sus honras fúnebres y fui a la catedral. Ahí vi a María Isabel Crespo de Levet, claro. Todavía era jovencita, estaba de reportera. Sigue siendo jovencita. Bueno. Se conserva requete bien. Se conserva muy bien. A mí me tocó con Alfonso, estando en Ecoavisa, cubrir las elecciones del 79. Fueron las primeras que transmitimos con computadores. Los computadores eran NSR. ¿En qué momento hiciste la transición reportero-conductor y entrevistador de estudio? Cuando volví de la beca a Estados Unidos. ¿Cuándo fue eso? 1978. Yo trabajé de interno, lo que llaman ahora una pasantía, en el programa 60 Minutes, que es el programa de entrevistas e investigación. Hasta ahora existe, mejor en la historia de la televisión mundial. Y yo dije acá a Javier, mire, yo quiero hacer una cosa que se llama Informe Especial. Y una cosa muy parecida a esta. Era un programa de media hora, 2 cortes comerciales, había una propuesta investigativa en el primer bloque, un reportaje en el segundo y en el tercero invitabas al personaje a hablar sobre eso. Ya, y en la campaña de 1979, ¿hacías reporterismo también? Claro, y casi me botan del canal porque Benjamín Ortiz estaba social cristiano, pues Benjamín es conservador, ya apoyaba a Sixto Brand. Identificado con Jaime Roldós. Con Rodrigo Borja. Pero en la elección del 79 Borja era un recién nacido en la primera vuelta. En la segunda con Jaime Roldós. Y yo hago un reportaje en el cual le pregunto a Sixto Brand Ballén que qué lee, ¿ya? Y novelas de cowboy. Que si sabe cuánto cuesta una libra de arroz, las compras las hace finitas. Y consideraron ellos que lo hundió a Sixto Brand Ballén. Me llamaron la atención, cómo es posible, increparon al editor. Entonces, espero que cuando hagas con Borja
Increpes igual, en fin. ¿Y hasta qué año estuviste en Ecuavisa? 5 años arranqué, 75, 80. Hasta 1980. Y me fui porque Javier cambió el sistema de censura de informe especial. Siempre nos reuníamos los dos a ver el programa y discutirlo, si había alguna cosa que cambiar, si esta parte no sacar, esto acá está muy largo, desde formales hasta conceptuales. Porque le estaban dando un espacio de opinión a un tipo que tenía 22, 23 años. No tenía ningún problema, mientras tenga derecho a exponer, a defender, a explicar. Y un día se le ocurrió, déjame aquí el cassette, yo te digo qué va. Vamos a hablar de momentos y programas tuyos durante la década del 80. Primero yo quiero preguntarte sobre un reportaje que no se me ha ido de la cabeza. Ajá. Accidente de Tame, 1983, creo que cubría la ruta Quito-Cuenca. Se accidenta llegando a Cuenca. Ajá. Y yo te recuerdo a ti, estabas haciendo reportajes sobre ese accidente, te recuerdo con unos fonos escuchando La Caja Negra. Ah. ¿Cómo tuviste acceso a eso? Ok. Siendo algo tan privado, tan de investigación muy restringida. Ese es el año en lo de La Caja Negra, pero no fue por el accidente de Tame. Fue por uno de los aviones de Saeta que habían encontrado. Por los aviones de Saeta. Ok. Bueno, pero fue en el 83 mismo. Sí, señor. Cuando yo había recién ingresado a TC, en ese año, abril del 83, gracias a Jorge Pérez. Don George. Jorge Pérez. Pesantes. Eso. Don George. Ok. El director de aviación civil era un general de la FAE, amigo. Se llevan La Caja Negra a Washington y les digo, permítanme acompañar a cubrir esta vaina. Y me dejan grabar el momento en que sacan las cintas de grabación y en ese momento les hacen reproducción play en la máxima autoridad aeronáutica de los Estados Unidos y se comienza a oír lo que hablaban, que fue impresionante y se entiende que el avión estaba perdido, era un Vickers Viscount de Saeta. Y el capitán tenía un nombre extranjero que me voy a acordar. Y en el 83, que estaba yo de jefe de redacción de La Hora, un señor pide hablar conmigo. Digo, ¿quién es? Es el hijo de papá, del capitán del avión. Dígale que pase. Y el señor entra, me da un abrazo, se quiebra, llora. Creo que me llevó una botella de vino. Y me dijo, le agradezco por reivindicar el nombre de mi hijo. Y le digo, ¿por qué? Me dijo, ¿usted sabe todo lo que se dijo de ese avión? Que fue secuestrado, que aterrizaron en Colombia, que estaban en Brasil, que se lo llevaban los ovnis, que él había sido sobornado por narcotraficantes, cualquier cosa. La grabación que usted acaba de hacer oír demuestra que simplemente falló un instrumento eléctrico del avión, estaba cerrado el tiempo y se perdieron. Y se perdieron. Es que en esa época, y me lo contó El capitán Alexander. capitán Alexander. John Alexander. John Alexander. Eso. A mí me contó el capitán Cruz, aquel piloto héroe. El que aterrizó el Caravelle. El que aterrizó el Caravelle de emergencia en Guayaquil, un héroe. A mí me contó, conversando muchas veces sobre ese accidente, que en esa época los aviones se guiaban por el radio transistor. Increíble. Es decir, si volaban Quito-Cuenca, cuando cogían Radio Ambato o Radio Centro de Ambato, es porque estaban volando sobre Ambato, y así cuando escuchaban una radio de Riobamba, ya estaban sobre Riobamba y tenían que hacer esos cálculos porque no había mucha radioayuda. Un reportaje que yo no lo olvido porque me impresionó el hecho de que estés ahí con los fonos escuchando y al mismo tiempo escribiendo. Fíjate lo que se podía hacer en esa época en acceso a lugares y a información. Ahora, eso es impensable. Por esa misma época se fueron a negociar, claro, gobierno de Osvaldo Hurtado, la deuda externa, Abelardo Pachano y José Antonio Correa, el señor alto, calvo, que manejaba en esa época la Junta Monetaria. En el edificio de Panam de Nueva York, en ese que dice Panam, ahí en un piso 45, era la reunión de él con la banca acreedora. Y yo pude subir a ese piso, grabar, no, desde luego no las conversaciones, el periplo de ellos por allí y luego regresar. Ahora, eso es impensable. Bueno, de ahí vinieron una serie de programas, pero antes, para volver a tu época de Ecuavisa, ¿por qué no hiciste la cobertura de la muerte de Roldós en el sitio? Mandaron a Rafael Cuesta y yo ya no estaba en Ecuavisa. Eso fue 24 de mayo del 81. Tú estabas en Tele 4. Sí, claro. ¿Y por qué no fuiste por Tele 4? Porque mandaron a su propio reportero. Esto con Alfonso cubriendo la ceremonia en la catedral fue porque hicimos cadena. Ya. Todos. Entonces nos mandaban un representante de cada canal. Bueno, hay dos programas que también están en mi retina y en mi memoria. El uno, Un día en la vida de. Recorrías las 24 horas con el personaje.
¿A qué personajes les hiciste ese programa? Uf, te voy a mencionar los cercanos a tu especialidad. Andrés Gómez. Cuando 1982, cuando recién surgía. Él había participado en el Grand Prix de Quito, como se llamaba. Claro, eso. había ganado Grand Prix del 81. Pancho Segura. Ya, que también cuando ¿Y vino no acá- tienes los archivos de esos programas? Eso está en tres. En esa época los archivábamos en Betamax y en VHS. Los tenemos que digitalizar. Pero tienes los cassettes. Sí, pero por favor. el otro día me llamó Carlos Andrés a decirme, papi, aquí tiene un archivo enorme. Pero por favor. pídeselo. O sea, imagínate tener un día en la vida de Pancho Segura acá. Tiempo. Ya, ¿Cómo ¿qué encuentro qué tiempo? otros personajes políticos de eso? Sí, claro. Comencé con Galo Plaza Lazo. Mira tú. ¿Ya? Leopoldo Benítez Vinuesa. En esa Qué época. historiador. Qué increíble, ¿no? Leopoldo Benítez Vinuesa. Ernesto Albán. Por ejemplo, Jaime Roldós. Ya, recopilando mis entrevistas a Jaime Roldós, como este era 82 ya estaba muerto, y hablando con sus hijos, que siempre fueron tan deferentes conmigo, y dijeron, bueno, solo por tratarse de ti no queremos remover más el tema. Hablamos con él. Hay ahí una galería de personajes, algunos viven todavía. Ya, Jorge Delgado, Guzmán. el nadador. O el nadador. El Panchano, nadador. Bueno, Jorge Delgado. actual presidente del COE. Exactamente. Ya que hablamos de la muerte de Roldós y de que le hiciste un día de Navidad después de muerto, ¿hubo un atentado para que muera Roldós o fue simplemente un accidente? No lo dudes. Lo que no se ha logrado establecer es el origen final. La investigación demostró que el combustible estaba contaminado. La investigación demostró que el general Marco Andrade, a quien acusaban de negligente, había volado en la época del conflicto con el Perú esa misma ruta de noche. Es decir, era difícil que él haya cometido esa falla. La investigación demostró que la Junta Investigadora de la JIA, desarmó todo el lugar del accidente enseguida y no permitió a los 7 días ir a hacer un estudio forense del lugar. A Roldós se lo bajaron. No lo duden. ¿Quién es más difícil? Y que hubo complicidad también. Era increíble la poca vigilancia que había en la plataforma de la FAE, a ese avión, lo fácil que era acceder por otra parte del aeropuerto de noche clandestinamente y contaminar el combustible o qué sé yo. La forma en cómo lo hicieron, no lo puedo saber. Que eso fue un atentado, no me cabe duda. Bueno, y viene la campaña de 1984 y se lanza León Febres Cordero, Rodrigo Borja, con quien tú te identificabas, también Pancho Huerta, Ángel Duarte, etcétera. Y se crea un programa en la televisión, en Canal 4, que no se volvió a repetir más, que se llamó Debate. Sí. ¿Cómo surgió esa idea? Lo creé antes cuando me pasé de Coavisa a Tele 4 Guayaquil y yo no quería estar ahí porque era el canal de Luis Novoa Naranjo y digo, voy a tener unas restricciones terribles aquí. Para nada, María Enriqueta Orrantia me llama, me dice, yo trabajo aquí ahora, Carlos, también trabajaba en Ecoavisa. Habla con Pepe Oruz. Negocia tus términos con Pepe Oruz, que era el gerente general. De Tele 4. Sí, y a mí me tocaba, cada vez que yo venía, ir a hablar a Industrial Molinera con Isidro Romero, que era quien en esa época dirigía el canal. Y León Febres Cordero tenía al lado la oficina. Siempre chocado conmigo. Oiga, esta no es vaca lechera, Carlos Vera. No se equivoque, esto va a terminar mal. Se lo digo yo, y no es porque usted y yo seamos encontrados, me decía. ¿Cómo está, ingeniero? Saludaba con él. Bueno, ahí le dije, yo tengo que comenzar con un programa de opinión. Y armamos Debate, que era con los dos protagonistas centrales en un podio, ¿ya? Y los panelistas que interrogábamos eran 2 invitados por mí. Uno de los primeros, por ejemplo, fue Joaquín Hernández Alvarado. Ahí nació Debate. Y lo mantuve hasta que pasé a TC Televisión. Un formato muy similar a los debates que hay en CNN. Muy decir, similar. No necesariamente para un debate tienen que estar los candidatos presidenciales, sino que ahí participaban voceros de las campañas electorales, con personas que también preguntaban. Es decir, un formato que, por ejemplo, hoy no hay y que fuera tan importante para conocer un poco más el pensamiento del grupo de trabajo del que está de candidato. Donde iban funcionarios de gobierno. Me acuerdo que fue Alfredo Negrete Talenti siendo secretario de Administración de Hurtado. A debatir con Jaime Hurtado González. ¿Ya? Por ejemplo, ese nivel de confrontación. Bueno, vienen las elecciones, gana León Febres Cordero, pero antes de hablar de Carlos Vera en el gobierno de León Febres Cordero, te hago una pregunta frontal.
tú fuiste a Alfaro Vive. No, pero de eso me acusaban porque fui el único que tuve el privilegio de la entrevista. Y desde luego, para los que conocían mis antecedentes, yo era simpatizante y sigo siendo simpatizante de la izquierda, entre comillas, democrática, no del partido. ¿Ya? A mí me movía mucho la sensibilidad social de la izquierda, el sentido de justicia. Yo cantaba la canción del Che. Yo cuando me fui por primera vez a Cuba en el 81, híjole, y vi unos resultados impresionantes en las escuelas y en los centros de salud. Si bien vi pobreza uniforme, no vi miseria en ninguna parte, 1000 historias más. Sí, me creí el cuento, porque estaba todavía Cuba en buena situación debido a la ayuda que le daba económicamente a Rusia. Pero siendo un hombre de izquierda, porque te identificas como un hombre de izquierda, no, o te identificabas en esa época como un hombre de izquierda. Socialdemócrata. O socialdemócrata. Lo que pasa es que a los que teníamos simpatías por la izquierda nos decían comunistas por bueno, ya, tú no eres comunista, pero sí fuiste un hombre de pensamiento socialdemócrata y sin embargo en tu única experiencia en la función pública lo hiciste para un gobierno de derecha. Y además la única vez que fui candidato por un partido de derecha, que es el Partido Social Cristiano. ¿Por qué? Y eso no es una incongruencia. A ver, te la explico. Yo creía que León Febres Cordero era lo peor que le podía haber pasado al país. Cuando ganó las elecciones. Después de que acabó el gobierno, inclusive, porque en ese gobierno se metieron a mi casa los de inteligencia militar porque creyeran que era Alfaro Vive, ya buscando evidencias de que... Y descubrieron que no eras Alfaro Vive. Nada. ¿Y sabes quién me ayudó? Roberto Isaías. Lo llamo a Roberto y le digo, mire, usted es amigo del gobierno, acaba de pasar esto. ¿Ya? No puede ser. Me dice, déjame averiguar si es cierto, un ratito. Lo llama a... Yo llamo primero a reclamarle al ministro de Gobierno. El gitano. Roble Plaza. Ya. Me dice, Carlitos, si usted dice que nosotros hemos sido, yo diré que no hemos sido. Créame que no sé de eso, no sé de qué me está hablando. Ok, señor ministro, gracias. Lo llamo a Roberto y le digo, pasa esto. Y me dice, ya había ocurrido lo de Naín. Y él tenía mejores contactos que nunca con el ejército. Habló con un coronel Orellana en esa época de inteligencia militar. Me dice, si es cierto, se ha ordenado esa incursión en tu casa. Les acabo de decir que si algo tú no eres es de Alfaro Vive, que gracias a tus contactos con ellos trataste de ayudarnos. No te preocupes. Roberto de Isaías desarmó eso. Yo debo decirlo en gratitud y en honor a él, con quien otra vez después nos... Así es, al que combatiste posteriormente. Ya hablaremos en su momento de eso. Ya estábamos en que... ¿Quiénes eran tus contactos en Alfaro Vive? Los del Colegio Americano. Cubi. No, Juan Carlos Acosta. Porque él fue compañero mío, pero 2 años menos. Y ellos disponen seguramente, yo no sé cómo, pero no me contactó ni Juan Cubi ni Juan Carlos. Me contacta un desconocido diciéndome, aquí están los alfileres de Alfaro, aquí están el busto, ¿quieres hacer un reportaje para él? Y yo, claro, ya. Pero déjame decir a mi camarógrafo, no. Vas tú con tu equipo y ahí te ayudamos. Yo voy donde Abel Castillo y me dice, mira, tú sabes la línea del canal, TC Televisión, nosotros no vamos a pasar eso. Si tú quieres irlo por tu cuenta y riesgo, no cuentas con mi aprobación, anda. Diego Carlos Martínez Merchán, ese fue trabajar yo en La Hora y él en Expreso. Me dice, vea Carlos Vera, le puedo dar aquí una cámara para que tome fotos. Si usted regresa vivo, yo le publico una página entera. ¿Te cree que esa gente le puede? Es su riesgo, pero yo lo que sí hago es se lo publico. ¿Y sabe qué me dice? Si son guerrilleros de verdad, ya dígale que yo los financio. ¿Quién te dijo eso? Carlos Martínez, si son guerrilleros de verdad, dígale que yo los financio. ¿Y por qué? Porque él era un admirador de la Revolución Cubana, de lo que había pasado con Fidel Castro en el 59-60, estoy hablando del 82. Voy, hago la grabación, sale en Expreso y todo el mundo se entera que yo estaba con cámara y comienzan a reclamarle al canal. Y me llaman a Guayaquil. Y me dicen, queremos ver esta vaina. Y me hacen un interrogatorio completo. Lo que tú me dices, ¿quién te contactó? ¿Cómo hace de ti? ¿Por qué a ti? ¿A quiénes conocías? ¿Dónde fue? Les dije, yo no les puedo contar más detalles que los que les he dicho. Bueno, pues tú has hecho un reportaje de 12 minutos. No te podemos pasar 12 minutos. ¿Cuánto lo pueden pasar? Redúcelo, Carlos. Me pasaron un reportaje de 7 minutos. ¿Y sabes cuál fue la lógica? 1983. Esto va a ser muy importante para León. Esto evidencia que hay guerrilla en el Ecuador y que necesitamos a alguien de la firmeza de él para parar esa guerrilla. En verdad, así fue. Y en efecto fue León Febres Cordero el que prácticamente aniquiló a ese grupo naciente, porque ahora tampoco lo estaba entiendo desarrollado. Y lo agradezco. Y lo he hecho varias veces. Ahora,
Ahora, Carlos, pero de acuerdo a lo que tú me estás contando, sí me llama la atención algo. Espérate, me preguntaste que si no fue contradictorio. Claro, porque yo creía que lo peor que le podía haber pasado al país era Febres Cordero. Entonces dije, ahora viene Nebot. Pucha, pero si ese es corregido y aumentado. 1992. Y me llaman de la campaña de Nebot, que digo, de Durán Ballén, cuando Mario Algarresta, que es el estratega, se sale de ahí. Y Roberto Dun, con quien ya éramos amigos, dice, la persona es Carlos. Y la otra persona que ayuda a convencerme es Dajic. Me dice, me acuerdo que me llama por teléfono y me dice, vea, ¿usted es cristiano? Sí. Ya, no usar los dones también es un pecado. Usted tiene el don de la comunicación, Carlos. ¿Cómo es posible que si usted cree que lo peor que puede pasar es la repetición de Febres Cordero, esto que es la alternativa no nos ayude? Bueno, de hecho tú fuiste el director de campaña de comunicación de la campaña electoral de Sixto Durán Ballén. Ahora, déjame hacerte una pregunta que me nace de estos contactos que tú tenías con Alfaro Vive y de tu interés periodístico de llegar a algo que podía ser revelador y en efecto lo fue. Pero si tú hiciste eso en 1984, finalmente entrevistando a delincuentes. 83, finalmente entrevistando a delincuentes. ¿Por qué has criticado a Anderson Boscán de haber hecho lo mismo pero con Norero, por ejemplo? Que también es un delincuente, o fue un delincuente. Porque en el caso mío, cuando los entrevisté, el propósito de ellos no era matar gente, sino crear preocupación. Pero mataron, claro, incumplieron lo que dijeron. Dijeron, por ejemplo, en la entrevista conmigo, dicen que nunca van a matar a un policía, que los policías son pueblo. Lo mataron a Miño, que era hasta medalla de oro. Y le dispararon por atrás. Y a mucha gente más mataron. Por eso es que luego mi relación se corta y en el gobierno de Durán Ballén, una célula de Alfaro Vive, porque se comenzaron a soltar de San Antonio Chone, ordenan que me manden a matar. Y encuentran la policía la lista. Yo estaba segundo. El primero para matar en Bahía era Sixto Durán Ballén, donde digamos, el segundo era yo. Por traidor, esa célula creía que yo era de Alfaro Vive. El caso de Anderson sabía exactamente quiénes estaban atrás de esas fuentes informativas. Y él llegó a un nivel de intimidad o de cordialidad de relación con la fuente que compromete tu independencia periodística. Cosa que no quise llegar nunca yo con Alfaro Vive. Me ofrecieron y después han tergiversado. Y eso es otra historia larga. En una reunión, después del reportaje que hice, que ellos financiaban una radio. Y les digo, yo no puedo hacer una radio con usted. No, si nadie va a saber. Si no es para que pases información nuestra solamente. Es para que también pases información nuestra cuando se genere. Que lo que están haciendo ahorita los medios es no pasar información nuestra. Le digo, pero esos fondos son de plata robada. Y me dice, ¿y lo que tú tienes de auspiciantes, qué crees? Los bancos, ¿qué crees que son? Me dijeron. Así me dijeron. Le dije, yo no puedo entrar en eso. Les agradezco por la confianza o el interés. Carlos, se desarrolla el gobierno de León Febres Cordero con sus cosas buenas, con sus cosas malas. Tú siempre fuiste considerado un detractor de León Febres Cordero. Hiciste televisión, saliste de televisión. Mucha gente dijo que por presión de León Febres Cordero dejaste la televisión. Pero lo único que recuerdo es que a finales del gobierno de León, en 1988, estabas nuevamente en Telecentro, que se llamaba en esa época. Y la única entrevista que le dan es al periodista más crítico y opositor. Y León Febres Cordero le da la entrevista a su más crítico detractor. ¿Por qué se da esa entrevista? Genial, ¿no? Que además fue histórica. Genial. Porque habían dos tendencias en el gobierno. Tenemos que hacer una entrevista crítica de balance y cierre, ya, pero dice Charlie Pareja, que ser con Carlos Vera. Y con Charlie yo no me llevaba, por si acaso. Y Patricio Quevedo se opone. Dice, no, ¿cómo le van a dar a esto, a este, etcétera? No con malas palabras, por si acaso. Era muy fino, Patricio. Dice, justamente por eso. Él saca lo mejor. ¿Tú crees que Dejón se va a dejar avasallar? No, pero va a ser una entrevista demasiado bronca, no lo va. O sea, León o la gente que manejaba el gobierno nunca te puso condiciones en la entrevista. Jamás. León Febres Cordero aceptó y dijo, ningún problema. Ya, si TC lo quiere pasar, comienza la entrevista, estoy grabando, porque fue completa, no se editó, pero grabábamos, y Roberto Isaías quería cortarla. Déjalo, no lo deja hablar, entra al set un rato, páralo. Decían, déjalo, si así es lo mejor. Mira cómo está León, si el otro ¿qué crees? ¿Que León no se puede defender? Y salió lo que salió. Una entrevista espectacular. Y después fueron algunas en la mira. Y cada vez mejor. Hiciste por lo menos 3 o 4 entrevistas, sí, señor. León. ¿Fue tu mejor entrevistado? Sin duda.
por todos estos antecedentes, él jamás pidió condiciones, pidió preguntas, no te pedía ni temario. ¿Ya? Yo, en la última entrevista que le hice, ya me cerré 3 días a revisar papeles. Pues. A ver, porque él sabía de los temas que él planteaba más que yo. Y tiene una memoria increíble y además una agudeza. Me dice, ¿por qué usted solo entrevista a esos amigos comunistas que tiene? ¿Y nunca fuiste cercano a León? No, pero... Ni siquiera cuando fuiste cercano a Nebot. No, terminé al revés. Nosotros fuimos un punto de toque entre Nebot y León. No le gustaba ver que estuviéramos Mario Elgarresta y yo en su campaña. Muy duro. Nos criticó muy duro en términos irrepetibles y también le respondió muy duro en términos irrepetibles Nebot. Pero hubo 2 momentos claves con él. Uno, cuando estaba muy enfermo y estaba en Miami, yo estaba de paso en Miami, pedí irlo a visitar. Yo con el miedo de que me digan no, y lo fui a visitar. Estaba con Cruz María, me acuerdo que vivía por Brickell, en un departamento medio metido en una islita o algo así. Media hora. Y él mostró la otra faceta tan extraordinaria que yo solo conocí en el 82. Hice un día en la vida de León Febres Cordero. Mira tú. Y me dijeron que era vendido a la derecha, porque yo había sido simpatizante de la izquierda de Murat. Y hablamos media hora sobre ese estado, sobre salud, sobre la política. Y nunca me olvido que me dio un consejo que no he practicado. Me dijo, usted tiene un problema, Carlos Vera. Le dije, ¿cuál? Que se abren muchos frentes. Y al mismo tiempo, ni yo, con ser quien soy, ni el poder que he tenido, hago eso. Me dice, igualito que Henry Radd, no se abran muchos frentes. Te dio ese consejo. Sí, señor. Y la otra, cuando yo estaba en el Banco Interamericano de Desarrollo y él era alcalde de Guayaquil, 1996-97, las inundaciones terribles de Guayaquil, el invierno del 97, me tocó llamar a coordinar con él créditos y fondos del Banco de Emergencia y me trató como se debía, como si nunca hubiéramos sido confrontados, pero después, a inicios, cordial, etc. Pero a inicios de este siglo volvió esa disputa y nuevamente hubo distanciamiento. Claro. ¿Por qué? Esa parte ya no me acuerdo, créeme. No ya me cuando tú estabas él murió en el 2008, ¿verdad? Él murió en el 2008, claro. Sí. El 15 de diciembre del Hasta 2008. En Ecoavisa alcancé a hacerle una entrevista. Una de 1 hora famosa también, en Cero Tolerancia. Y no, ahorita que me preguntas, no me acuerdo. No, creo que tuvo algo que ver Rolando Panchana. Puede ser. ¿Ya? Por eso tú te distanciaste de Rolando. Claro, porque lo va a entrevistar Rolando y dice, usted se parece a Carlos Vera. Ya no, está igualito. Y Rolando dice, no, yo, Carlos Vera, no tengo nada que ver con él. Y luego Rolando lo llama a entrevistar, eso fue. Y le vuelve a decir lo mismo. Y él como que se avergüenza de estar en el mismo canal y ser amigo del mismo tipo. Cuando se acabó eso lo cogí aparte en el estudio y le dije, vamos afuera. Bueno, ese es Carlos Vera. Vamos ahora al gobierno de Sixto Durán. Ya explicaste cómo llegaste a ser ministro. A partir del accidente del director de diario Manavita, que era el ministro Pedro Zambrano de Turismo y de Información, Pedro Zambrano. En esa época era Información y Turismo. Cuando se accidenta él, y obviamente pues pierde la vida, tú asumiste el ministerio. Me toca a mí, porque era el único que estaba al tanto de lo que Pedro había dejado ahí. No solo su vida, su plata. Para que ese ministerio se rehaga, Pedro tuvo que poner de sus fondos. De hecho, ese ministerio se funda en el gobierno de Sixto Durán. Él lo crea con la idea del gran promotor del turismo en España, de que lo que más hace falta para que un país tenga turismo es información. Por eso le llama de información y turismo. Pero Pedro estuvo muy molesto los 6 meses que estuvo. Me dijo, oye, estos cojudos aquí, como yo soy manavita, con esas palabras, nos miran de arriba abajo, ¿no? ¿Ya? ¿Qué quieren? Que yo soy relacionador público del gobierno. ¿Te mareaste cuando fuiste ministro? No, pero fui demasiado duro. Fui demasiado duro. Yo hablaba, es que me tocaba ser no solo vocero, sino también ministro de gobierno a veces. Roberto Dun salió a los 6 meses que yo entré y no había quien dirija la cabeza de las palomas allí, porque era una disputa entre palomas y gavilanes y nosotros éramos lo de la línea de cumplir lo que Durán Ballén decía, los otros eran de cumplir la línea de lo que Dají decía. Y te pregunto si te mareaste, porque yo recuerdo que en el 92, 93 que fuiste ministro, yo trabajaba en TC Televisión, y alguna vez que fuiste a alguna reunión con Jorge Pérez y Lucho Hanna, una serie de patrulleros con sirenas prendidas sí. Y todo eso. Eso fue un error. Y por eso después dejé eso. Pero lo hacía para hacer la rutina más rápida. O sea, yo andaba con 2 motos de la CTG en esa época. Parecías presidente. Parecía. ¿Ya?
y todo el mundo me lo criticó. La siguiente, pero era para cumplir mi agenda más rápido, Bueno, pero- evacuando el tráfico. Y la siguiente semana solo había una moto de la CTG y el que iba al lado mío. Pero no era por eso, pero esa impresión dio. Un ejemplo Sí. de humildad lo dio en su momento Jaime Roldós. Él mismo manejaba el carro cuando era presidente. Pero hubo un punto de inflexión, de crítica, cuando tú eras ministro. Un día se te ocurre hacer tu fiesta de cumpleaños en Bahía y la cuota era para comprar un yate. No. Cuéntanos un poco, No era un recréanos un yate. poco, ¿qué pasó ahí? Era una Chevrolet Blazer. No era un yate. No, el yate, que fue un bote con motor fuera de bordo, no un yate, me lo dieron en la fiesta del año anterior en Bahía. ¿Cuál es el origen? En el 86, como yo estaba fregado, digo, mientras más mal esté, mejor voy a celebrar. Entonces decido cambiar el tipo de fiestas que yo hago en el 86. Y todo es por canje. La orquesta que fue de aquí fue Bon Success. Los licores tenía Di Casa, Roberto Du. Todo era con publicidad. La fiesta realmente me costaba poquísimo. Los meseros, la cola, cosas así. Pero el regalo era caro. No, me regalaron solo bandejas, botellas y cinturones. ¿Y qué esta vaina? Pero la cuota, pero sí se promocionó que se había pedido una cuota para un carro. Después. Yo no sé por qué Esto lo fue en el relacioné con el 86. yate, pero En el 87 ya hago una fiesta, digo, aquí hay una cuota y me dan el regalo que yo quiera. Era un Marci, un equipo de gimnasia de créditos económicos. Y vamos ahora a cuando eras ministro. La del bote fue en el 90, me acuerdo que fue Tania Tinoco. Y fue la fiesta en el Hotel La Piedra. Y ahí estaba el bote en exhibición, ¿ya? Que también lo compré en comandato, un motor Johnson de 90. La de ministro, digo, ¿por qué no voy a hacer la fiesta? Lo que voy a hacer esta vez es donar el regalo. Me dice, no, cuando uno es... Eso es una hipocresía, lo he hecho toda la vida, ahora porque soy ministro no lo voy a hacer. Medio mundo me criticó, me advirtió y no hice caso. Durán Ballén fue a la fiesta. Así de leal, y todo el mundo se lo criticó. Roberto Dunn fue a la fiesta. ¿Y qué hago? Dijo, cojo una Blazer, pongo una cuota y yo lo que puse fue en la tarjeta, no mi regalo, sino el regalo. Porque dije, sé que se va a venir la bronca. Se hizo la fiesta, reunimos 11 millones de sucres. En esa época, Y que el serán día- unos $20,000 en esa época. Difícil la conversión. Bueno, sí. Tal vez. Y el lunes, que me iban a interpelar por eso, voy y le entrego Te iban a interpelar Claro. por el regalo de... el diputado Saúd de Esmeraldas. Esmeraldas. ¿Ya? Y fui el lunes a mi caleta. Manejaba el padre Luis Eduardo Delgado esa vaina. Y entregué. Eduardo los 11 Delgado, millones. el que se hizo político después. Ese después, buena memoria. Que se hizo Ok. político, se hizo Pero correísta. fue una estupidez. No debí haberlo hecho. Pero y fíjate, curiosamente por eso no me fui al gobierno. ¿Por qué tu distanciamiento hasta el día de hoy con Alberto Dají? Es muy largo para contar en una entrevista. Pero así. resúmelo. Básicamente porque él creía que el gobierno de Durán Ballén tenía que ir por una línea distinta después de que ganamos. Me acuerdo clarito lo que me dijeron. Una cosa es lo que se dice para ganar, otra cosa es lo que se dice para gobernar. Y la disputa vino porque el discurso de posesión lo hicimos Durán Ballén y yo. Listo para usar en el teleprompter. Yo le enseñé a usar teleprompter. Fue el primer mensaje con teleprompter, con traductor de señas. Asisto. Sí, yo estoy viendo la ceremonia, no fui, le di mi puesto, que podía haber tenido como asesor al secretario de prensa, que es Santiago Aguilar, y comienzo a ver unas desfasadas impresionantes, unas salidas de texto impresionantes, unas perdidas de él entre el texto de refuerzo que tenía aquí. No entiendo qué mierda pasaba. Un rato él está tan nervioso que se va y se emociona, se baja. No sé si te acuerdas, Fujimori estaba en primera fila, se dan un abrazo, la paz se haría después, regresa, etc. Se acaba y le mando un mensaje por Viper a Santiago Aguilar. ¿Qué está pasando? No me podía contestar, puede ser porque no ven estas cosas. Claro. Se acaba el asunto y me dice, Carlos, le pusieron otra versión al arquitecto. No tiene la tuya, que estaba con resaltador amarillo para lo que era neutro, verde para lo que había que subir el tono y rojo para lo que había que estar abajo. ¿Y quién hizo ese cambio? Francisco Salazar Alvarado, Por Alberto orden de- Dajic, Por por orden del de- vicepresidente. Él dice, ¿quién hizo esto? Carlos Vergo, ¿qué? Y luego cuando me preguntan, le digo, pues eso es el mandato de lo que dijimos. Solo está redactado. Y fuiste a reclamarle. No.
Ya ahí me di cuenta. Por eso no acepté ese, no fui asesor, no. Cuando tú fuiste ministro ya estabas peleado con Dajic. No, ahí surgió. Al día siguiente de que yo gané, de que nosotros ganamos, al día siguiente, ganamos un domingo, lunes, me voy. Y me llama el arquitecto, Carlitos, tiene que seguir. Le digo, ¿cómo que seguir? Mi contrato fue por la campaña. No. Gobierno de transición tiene que comunicar. Le digo, arquitecto, no lo tengo previsto. Venga. Ya yo le digo cómo hacer. Nos dieron en el Hilton Colón el piso 11. Allí. Y comenzaron a verse las diferencias. Pero no de esa manera. Y luego hubo cosas que como no las puedo probar, no las puedo decirlo, el micrófono, el discurso es comprobable, terribles respecto a la utilización que se había hecho de él. O sea, este es el trampolín, este es el viejo carcamal que usamos para llegar porque es el único que le podía ganar a Nebot, el único. Mira, ¿y alguna vez hubo una discusión directa con Dajic? Un par de veces, pero no de esa manera. Pero no fueron el detonante. No. De repente te abriste. No, el detonante fue que yo declaré en una entrevista con Jorge Ortiz que él nos ordenaba disciplinarnos en los gastos cuando yo no tenía fondos para hacer publicidad. Ellos a Jaime Durán Barba le hacían decir que el problema del gobierno es que no tiene información. El problema del gobierno es que no tenía cabeza, porque habían dos cabezas. ¿Ya? Y que yo estaba ocupado en hacer de ministro de gobierno cuando se fue Roberto Dum en vez de hacer mi papel de información y turismo. Te decía que al día siguiente de la campaña, cuando me llama Durán Ballén y se acaba, yo voy y no conocía a nadie. ¿Qué es esto? Dice, esos son los que pagaron tu sueldo. ¿Cómo? Sí, tu sueldo lo pagó mi trabajo. ¿Esos te dieron este Lancer que tienes? No. Ese fue parte del pago, el auto de mi trabajo. Ahí entendí que unos ganan las elecciones y otros se toman el poder. El hombre de la puerta le llamaba a un querido amigo mío en una campaña electoral que participó conmigo. Me dijo, hazte amigo del hombre de la puerta. Yo, ¿quién es el hombre de la puerta? ¿Quién es el hombre de la puerta? El hombre de la puerta es ese que no está en la campaña, pero que al día siguiente es el que permite la entrada o salida de la gente. Y ya que has entrado en eso, hice una declaración 16 de febrero de 1994, diciendo que así como el vicepresidente ordena disciplinarse en los gastos, también hay que disciplinarse en las declaraciones. Y ahí se pelearon. Que no es posible que el número 2 ocupe el puesto del número 1. Y esto es porque él había ido a una entrevista con Diego Guendo y había anticipado un anuncio que estaba solo reservado para el número 1, que era lo de la consulta. Y tú eras ministro de Comunicación. Así, claro. Pero yo, para decir eso, fui donde el arquitecto de mañana y le dije, arquitecto, voy a decir esto. Y él te dio la venia. Me parece muy... Le dije, ya es hora de parar el carro aquí. ¿Por qué todo el mundo puede pasar por encima de usted? Y la relación de Dajic con Durán Ballén ya se había deteriorado un poco. Era tensa, pero no como se puso después de que yo me fui. Se acaba esa entrevista con Jorge Ortiz y voy al Palacio con mi VHS. Digo, arquitecto, vea lo que dije. No, si me dijeron, no hay muy bien. Digo, arquitecto, vea lo que dije. Por favor, tómese un ratito, 10 minutos. ¿Ya? No hay problema. ¿Fue eso lo que hablamos? Sí, está muy bien, Carlitos. A la noche de esa vaina, eso era un viernes, un escándalo. Y él me llama y me dice, sabe que hay un problema, medio gabinete se va si usted no se va. Digo, ¿cómo así? Porque dicen que le han faltado el respeto al vicepresidente de la República. Le digo, pero si lo consulté con usted. Le digo, y cuando le faltan el respeto a usted no hay problema. Me dice, no se preocupe, vamos a ver cómo calmamos esto. ¿Quiénes iban? Se iba el ministro de Defensa, Gallardo, se iba Ana Lucía Armijo, se iba Mario Rivadeneira, ya no estaba. Se iba medio gabinete, ¿ya? Por supuesto, por lo que yo había dicho, crítico del vicepresidente, si quieres, contra el vicepresidente. Al día siguiente estaba trotando en la Carolina y viene una moto Guzzi de la presidencia. Brum, brum. Señor ministro, tiene que acompañarme al palacio. ¿En serio? Dice, sí, el presidente lo manda a llamar. Déjame cambiar. No, es urgente. En esta facha, en short, vamos. Llego, Carlos Larriategui, mi secretario del Consejo Estudiantil en Colegio Americano. Un tipo brillante. Me dice, Carlitos, disculpa que te diga esto, el presidente me ha pedido que te pida la renuncia. ¿Por qué? Medio gobierno se va si tú no te vas. ¿Consideraste una deslealtad de Sixto eso? Sí, y por eso rompí con él. ¿Nunca más te llevaste con él? Él, con la humildad y la sencillez que tenía, un par de veces pidió que nos reconciliemos, que lo entienda, que lo perdone. Y como compartíamos el mismo edificio en Bahía, le dije, arquitecto, no hay problema, está superado. Hasta ahí nos lo vimos. Y cuando se murió mi madre, él fue a la iglesia, a la ceremonia, y me dice a la entrada, supongo, Carlitos, que ahora sí me va a dejar entrar.
Digo, arquitecto, claro, adelante. Era de esos gestos terriblemente tiernos, terriblemente humanos. Termino la historia y le digo, ok, me voy, pero que me lo diga él. Dicen, no le hagas pasar ese trance, tú sabes cuánto tiene. Le dijo, no, nada de mariconadas aquí. Aquí me van a decir en la cara que me vaya yo. ¿Ok? Paso y en verdad explica todo lo que ha pasado, me pide que comprenda, le digo, no tengo ningún problema, arquitecto. Ahora, Carlos, que le sirva al gobierno. Le digo, deme una semana, tengo que dejar ordenar las cosas, no hay problema. Después me llama, tenía cargo, el lunes viajo a Guayaquil, acompáñeme. Se enteraron que yo venía en el Abro. ¿Cómo es posible? Se apareció un respaldo de él al ministro malcriado. ¿Ya? Y me llaman ese mismo día y me dicen, la renuncia tiene que ser hoy. Una semana, tiene que ser hoy. Y renuncio en vivo y transmite. Se transmite por televisión, Canal 10. Gamavisión, TC y transmitió Teleamazonas. Así es. Bueno, viene el gobierno de Abdalá Bucaram. Un estilo político que tú también confrontaste siempre. Y sin embargo, aceptas la delegación de Ecuador ante el BID. ¿Por qué? Porque no hay una contradicción también. Porque no era un empleo del gobierno, primero, aunque la gente cree, no, era un empleo del banco. Porque ellos me proponen ser ministro de gobierno, específicamente Miguel Salem. Le digo, hermano, te caes al día siguiente, yo tengo una guerra con el Perú. No, te hablo en serio, está una persona como tú. Le digo, no, yo no sirvo por esas cosas, yo sirvo para el periodismo, no para Ahí es cuando le proponen a Frank Vargas. Y acepta. Porque yo me llevaba bien con Bucaram, a pesar de estar a favor de que ganara Nebot esa elección. Ya en el 96 estaba a favor de que ganara Nebot. Y por último ocurre una circunstancia familiar terrible. Mi segundo divorcio, que me golpeó muy feo, y mi salida de Gamavisión, la segunda vuelta, no la quise hacer, hice la primera. Me tocó trabajar con Andrés Carrión, con quien hemos encontrado. Estaba Javier Lazo en representación de CTV en esa época. Yo dije, ¿sabe qué? No tengan problema en la segunda vuelta, no lo hagan conmigo. Hagan ustedes. Porque reclamaron del protagonismo que me daba Carlos Castañeda a mí en la transmisión. Y Carlos Castañeda le dijo, pues si cuando Vera está se sube el rating. Bueno, es que eso es verdad. Ok, me voy y llamo yo a Miguel Salem. Esto también lo he contado por primera vez. Le digo, ¿sabes qué, hermano? ¿Ustedes tienen algo por el Banco Interamericano de Desarrollo? Y me dice, no sé, déjame averiguar. Llama a Pablo Concha y le dice, no. Me dice, ¿por qué? Le digo, ¿sabes qué? Si algo me interesa es irme allá. No es mi perfil, he averiguado cómo funciona esa vaina, pero necesito salir de aquí. Estoy harto de esta cuestión. Te postulan, se llama, al gobierno de Chile, que es la silla principal del gobierno de Chile, te candidatiza. Pero en todo caso fue gravitante la decisión del gobierno de Bucaram para que seas delegado. Sin duda, si no me postula, y más que eso, yo le advertí 15 días antes que eso lo iban a bajar. ¿Te peleaste con Bucaram después? Después, pero ni siquiera fue entonces. Fue cuando atacan al Bolillo y yo digo que estaba un hijo de él en la cafetería. No sé qué le informaron, no sé cómo se lo dijeron. Y él entendió que yo estaba insinuando que el hijo era parte del complot. Sí, y ahí nunca más. Yo no me reconcilio con quienes me insultan de esa manera. Bueno, viene el año 2000 y te incorporas a Ecuavisa. 2001, 2000 diría yo. Te incorporas a Ecuavisa y tenemos el gusto de ser compañeros en contacto directo. Fue 2001. 2001. Hasta el 2009, si no me equivoco. Correcto, fue tú en Ecuavisa. En un momento determinado, estando en Ecuavisa, que es el principal canal de televisión en cuanto a opinión política, información política, por lo menos el de mayor peso, hay que reconocerlo, y liderando entrevistas y todo en la mañana, ¿te consideraste el hombre más influyente del país? No. Sí era influyente, no el más influyente. Y por el peso que tenía la televisión en esa época, y el espacio parecía lo contrario. Pero acuérdate que otros estábamos. Mi competidor era nada menos que Jorge Ortiz en Teleamazonas de mañana. Y el otro competidor que tenía más sintonía aquí era Jimmy Jairala en TC Televisión. A mí superar la sintonía que tuvo Jimmy en TC Televisión me tomó 3 años. Oye, tú quizás por tu espíritu competitivo, ya has mencionado 3 nombres con los cuales tuviste mucha amistad en su momento, pero después distanciamientos. Jorge Ortiz, Andrés Vallejo, Jimmy Jairala. Con Jorge nos reconciliamos. ¿Por qué ese distanciamiento? Jorge, cuando yo estaba en TC en el 98, y yo dije que era inminente una erupción del volcán Pichincha, que erupcionó poco después. Dijo que yo lo hacía eso para promoverme, porque era la época en que iba a salir al aire, entonces que duré un mes, 28 días. 98. Sí, a mí me pareció un ataque terrible, o sea... ¿Y lo llamaste? No, ¿qué va? Pero se vieron en algún momento y... Años después.
nos reconciliamos con Jorge y tenemos una magnífica relación. Andrés Vallejo. Andrés, cuando es el gobierno de Rodrigo Borja, se dedica a sabotear mi programa, a prohibir a la gente que vaya a Gamavisión, a Sonovisión, que se llamaba de mañana, porque decía que se llamaba Sono León, ya en vista de que ahí iban los críticos del gobierno. Una vez que invitamos al gobernador, Rafael Guerrero Valenzuela, viaja de Guayaquil a Quito, no anunciamos a Rafael Guerrero, justo para que no le digan nada, lo ven y se arma el relajo. Y Rafael, oiga, Carlos, me ha llamado a reclamar, yo ya estoy viejo para esta cosa, usted sabe. Ya, le agradezco mucho, pero lo que sí, la siguiente no voy a ir. Invito a Efraín Cosío, subsecretario de gobierno, amigo de mi madre, y me dice, le digo la verdad, Carlos. O sea, me han dispuesto aquí de parte de Andrés Vallejo, el secretario de la Administración, que era Gonzalo Ortiz, que no vaya a su programa. Entonces, disculpe, acepté, no sabía que había esta restricción. ¿Puede entender esta cosa? ¿Y no te reconciliaste nunca con Andrés Carrión? Con Andrés Vallejo. No, Andrés Carrión, te pregunté por Andrés Carrión. Lo de Andrés fue una diferencia por la productora en común que se llama Imágenes y Sonido, respecto a cómo terminamos. Él llegó a escribir en el libro que yo me había vendido a León Febres Cordero por un trooper. Cuando él publicó un libro sobre la frecuencia de Ortel que le quita, no puedo creer esta historia. Y hasta el día de hoy no son amigos. Hemos saludado un par de veces, me invitó al programa recién hace un año y yo iba a ir a un programa que estaba Janet, él y yo, pero yo no podía creer. Y cuando yo salí de Imágenes y Sonido, no dijeron la verdad. Habíamos tenido una diferencia porque él dijo que en la vida a veces hay que bajar la cabeza para salir adelante. Y le dije a mí, mi padre me ha enseñado todo lo contrario. ¿Ya? Y dijeron que era un desconsiderado, que habíamos hecho un acuerdo gigante, un endeudamiento enorme con Isidro Romero para montar lo que montamos. Y ahora yo dejaba todo eso de los trabajadores en el suelo por vanidad, por ego. Le digo, no, son principios, se llama dignidad. Recuerdo que en Japón intenté hacerles las paces ahí. Cierto, ¿no? Porque además, tú fuiste por Ecuavisa, yo formaba parte de Ecuavisa, pero éramos en cadena con Gamavisión y Andrés fue por Gamavisión. Entonces teníamos que compartir estudio y todo, pero fue imposible. Memoria. No me he acordado de eso. Claro, fue imposible. Entonces hubo que distribuir los horarios. A esta hora Vera, a esta hora Vallejo. ¿Sabes las cosas curiosas que pasan en la vida? Mi hijo fue compañero, mi segundo, de su hija en el americano. Y era enamorado perdido de la hija de Andrés Carrión. O sea que hubiese sido consuegro con Andrés Carrión. Esto van a ser dantescos y capuletos. No, ¿qué te pasa? ¿Ya? Y me dice, papi, ¿ya? En los sentimientos no se puede intervenir. Déjeme a mí, yo solo te hago un comentario. ¿Ya? Oye, ¿y con Jimmy Jairala? Era tu subsecretario. Nada menos. Nada así menos. era de intensa la relación. Yo se lo recomendé a Pedro Zambrano para que lo nombre, porque necesito a alguien de Guayaquil influyente. Cuando Pedro murió, él estuvo que un par de meses conmigo y me dijo, hermano, esto no es lo mío, me tengo que ir a Guayaquil. Jorge Pérez me ha ofrecido una cosa inmejorable. Director del noticiero. Ahí fue, ¿no? Ya. Le dijo, ok. Le dijo, pero ¿sabes el problema que me vas a crear a mí? Es que soy intratable, que ni siquiera tú, mi amigo, me duras. O sea, que todo el mundo se larga y se va de aquí. Ahorita, francamente, no me acuerdo cuál fue el punto, pero lo que sí me acuerdo es que cuando me casé por tercera vez, me mandó un regalo muy bonito, con una nota. No estaba invitado, de paso. Y la forma en que le respondí no la voy a repetir. Pero me dijo quién iba a ser mi futuro. ¿Cómo es posible? Así yo me digo, esto es una vaina desleal. Pues esto aprovecharse que estoy en curva en este momento para pretender, a propósito de eso, reconciliar las cosas que son irreconciliables. Fíjate que ahorita esa, de verdad, no me acuerdo. Todas las otras me he acordado. Pero en todo caso es una relación también irreconciliable. Absolutamente, sí. Bueno, y no quiero decir las razones ni mi opinión de él porque no es necesario. Absolutamente. Creo que la historia nos ha puesto a cada uno en su lugar. Ve dónde estoy yo. ¿Okay? Sí me acuerdo que le dijo a una amiga en común, a quien algún rato también avinieron mis enemigos para tratar de, a través de ella, afectarme, que yo estoy acabado. ¿Ya? Qué pena cómo he terminado. ¿Qué fue eso? ¿Qué hace? 8 años tal vez. Ajá, yo estoy acabado. Tú estás vigente, ¿no? Sin lugar a dudas. Ahora, viene el año 2002 y de repente comienzas a liderar desde Ecuavisa, comienzas a liderar la confrontación con Lucio Gutiérrez. ¿Por qué? ¿Qué te hizo Lucio? Más traicionar lo que prometió. Lo apoyamos terriblemente. Él estuvo con Mario Canesa y el carpintero indígena que se llamaba... la primera Virgilio Hernández trabajaba con él en esa época. En el set para mí era la conciliación perfecta. Estaban un banquero, un dirigente indígena y un ex
militar. Lo apoyamos a rabiar como opción, porque yo creía que la otra opción, y siempre me pasó eso en varias campañas, era Álvaro Noboa. Y ni bien gana, comienza a hacer exactamente lo contrario. Luego crea una división blanca, una lista blanca de perseguir periodistas. Luego me manda a calumniar respecto a que no pagaba el arriendo de mi casa. Me quisieron rebajar el arriendo. De todo. Y dije, luego llenó de corrupción su gobierno y su entorno. Nos quiso reconciliar una vez Polibio Córdoba. Y acepté ir a su casa a conversar. Cuando era presidente. Cuando era presidente. Y estaba Lía Maricas. Imagínate. O sea, bajarse al nivel de venir de presidente a hablar acá con un señor, etcétera. Y lo vi absolutamente soberbio e inviable. Es más, yo alenté los movimientos en su contra. Sí, señor. Y el día que el tipo se cayó, le pedí a todo el personal del estudio que saliera en el estudio, al set, y aplaudimos. Bueno, y de ahí vino la campaña electoral, vino Alfredo Palacios, y durante el gobierno de Alfredo Palacios, al terminar, vino la campaña electoral 2006, que tenía a León Roldós, que era tu engreído. ¿Verdad? Tenías a Gilmar Gutiérrez, Cintia Viteri. tenías a Cintia Viteri, que también es una persona muy relacionada contigo, pero habían dos actores ahí que fueron subiendo de a poco en la campaña electoral, el uno Rafael Correa Delgado y el otro Álvaro Noboa, hasta que llegan a la segunda vuelta, ganando la primera Álvaro Noboa, en la segunda vuelta Rafael Correa. ¿Por qué te empecinaste en que Correa sea el ganador? Porque tenía ¿Qué te había hecho Álvaro? Tenía la propuesta perfecta. No, él ni entonces ni después me hizo nada. Ese señor, después de toda la forma en que yo en esa campaña me opuse contra él. Pero fue terrible. Fue terrible. Mostré el testamento de su padre y la carta que había escrito sobre el testamento de su padre. Mostré la forma en que pedían hojas volantes llenar para una casa en Manabí, y luego con todos esos sacos de papel lo que hacían es mandar a una procesora, en fin. Ni entonces, que respondió, pero desde luego como tenía que responder cualquiera. Respondió a los ataques de Carlos Vera diciendo que yo respondí, y ni después hubo más allá de la respuesta, venganza, persecución, y lo dije en la campaña tras anterior, con mucha gratitud y con mucha sorpresa. ¿Qué hizo Correa? Adoptar el discurso perfecto. Correa recogió como plataforma todo lo que habíamos venido luchando 25 años y no estaba al tanto de los antecedentes que otros sí conocían y nunca dijeron. Marta Roldós dice que sabía eso, Carlos Higón dice que sabía eso, un comentario quizá hicieron. Alberto Acosta Espinosa se dio cuenta muy tarde, en fin. Cuando el mismo día que gana, el tipo que yo había entrevistado 3 veces en 100 días, cuando era ministro de Finanzas de Palacio, nos, entre comillas, traiciona. Oye, era tan frontal tu apoyo a Correa que en Contacto Directo sacaban microondas de Correa durmiendo, o sea, a las 7:30 de la mañana salía en una entrevista durmiendo en una cabaña o en una casa humilde, cuando fue a dormir de un partidario, ¿correcto? Pero eso era de frente. Desde luego, estábamos en campaña, yo a favor de él. Después Javier Alvarado me reclamó. Pero eso no contradice la posición periodística. No, un periodista de opinión nunca es imparcial. Eso y Javier Alvarado lo permitió. Porque de noche tenía una línea distinta con Alfonso. Y luego cuando Javier, yo me vuelvo en contra por la traición de Correa, lo que nos prometió como país. Javier me reclama. Me dice, pues tú estás en campaña contra Correa. Le digo, pues estás en campaña contra nosotros. Me dice, pero ese no es tu trabajo. Le digo, ese tampoco es el de él. Ahora, te hago una pregunta. Tú dices de que por temas de posturas de Correa hubo el distanciamiento, pero las malas lenguas también hablan de una falda por ahí de por medio. No hemos sido compañeros de piernas, felizmente. No. Pero eso se comentó de que muchas más una cosas. Falda fue lo que los distanció. No, muchas más cosas dicen también para nada. No, cero. Eso lo descarto. No, para nada. Porque esa fue una leyenda urbana de ese momento. Además, a él no le gustan las mujeres como a mí. Bueno, ahí yo no puedo opinar porque yo sé que a ti te gustan las mujeres, de él yo no tengo ningún tipo de relación como a cercana. ti, como a todos, es normal. Lo anormal es lo contrario, lo cual no significa que sea negativo o sea pesquisable, por supuesto. Te decía hace poco que tú llegaste a ser el periodista más influyente del país, porque yo recuerdo que en la parte final del gobierno de Alfredo Palacios, y creo que en la parte inicial del gobierno de Correa, te dabas el lujo de convocar a los ministros para rendición de cuentas en tu programa. No era rendición de cuentas, era para responder preguntas frontales. No, rendición de cuentas. Como debe ser. Hiciste un segmento, creo que al final del gobierno de Palacio,
hiciste un segmento de rendición de cuentas y iban, y algunos ministros hasta decían, estoy nervioso. No sé ya qué me decir. acuerdo del formato, correcto. Yo me acuerdo de todo. Hicimos un formato especialmente para eso. Pero eso no es una invitación, eso no es un ultimátum. No un ultimátum, pero te diste el lujo de eso, que adelante tuyo hagan la rendición de cuentas. O sea, la rendición de cuentas al país era con Carlos Pero Vera. no la calificábamos de esa manera. Y ahora, más de una vez, algunos actuales, cuando van, les he dicho lo mismo. Esto equivale a una rendición de cuentas, no a mí, a través mío, a la gente. Y los medios de comunicación están es para eso, si el interlocutor asume una posición crítica. Sales de Coavisa, sorpresivamente, de la noche a la mañana. No fue sorpresivamente. No fue El sorpresivamente. día que Coavisa había aceptado que yo haga un debate en vivo con Nebot, cambió de opinión, me cerró el estudio y dijo mentiras. Dijo que yo no había propuesto ese programa ni me había sido aprobado y estaba pasando la promo 2 días antes. Dijo que yo no había tenido problemas operativos, por Dios. Todo el mundo se acuerda de mis reclamos al aire, los problemas operativos. Que después me di cuenta que lo querían es que haga lo que hice en Gamavisión, que me pare, me largue en vivo, parezca intemperante e incontrolable y diga, este tipo no se Bueno, puede y de ahí aguantar. sale la idea de hacer un libro llamado Mordaza, muy crítico de Coavisa. Nunca mordaza. Nunca Mordaza. Pero Muy a crítico la de vez Coavisa. muy reconocido de los valores que tiene Coavisa y el propio líder de Coavisa. Es muy franco y respetuoso con él. Tanto que yo me enteré, porque Tania Tinoco me pide, me dice, compadre, por favor, todo el mundo me tortura con tu libro, todo el mundo cree que yo sé lo de tu libro, mándame un capítulo para darte una opinión. Le digo, está en borrador, pero a ti te mando un capítulo. Y lo lee y me dice, es demasiado duro. Le digo, ok, ¿no es cierto? Me dice, sí, es cierto. Pues no debes decir esto. No, tú Tania, o sea, el único lujo que me puedo hacer ahora a estas alturas es decir la verdad. Yo salí de ahí y tenía derecho a $260,000 que no se me ocurrió siquiera reclamar. No. Mi compensación va a decir la verdad. Ahora, ¿quieres que me restrinja? Me dice, piénsalo bien. Ya lo pensé. Sale el libro, Javier pide un ejemplar, tan pronto sale, y me cuentan que especialmente el primer capítulo le impactó mucho porque es una conversación con él, y que él pregunta si me debe enjuiciar. Le dice, todo lo contrario. Pero aquí hay difusión de cosas reservadas. Me dice, ¿le vas a dar más publicidad? Le preguntan, ¿alguna cosa es mentira? Ninguna. Hasta creo que el tipo me estaba grabando. Dice, hay transcripciones textuales de la conversación. Ninguna es textual, pero es absolutamente cercana. Y en toda esa conversación está revelada su visión y su personalidad como líder de medios de comunicación. Es muy respetuosa, ¿ya? Él comienza diciendo, me has puesto en graves problemas, Carlos. Así comienza el libro. Y para mí es terriblemente útil para que se entienda lo que vivimos los periodistas, que queremos ser independientes y críticos. Carlos, pero haces ese libro, ya fuera de Coavisa, obviamente, lo lanzas en el Hilton Colón y fue la crema No, innata el lanzamiento no fue en el Hilton, el homenaje fue en el Hilton Colón. Lo lancé aquí en el Palacio de Cristal. Ya, pero hay un homenaje que se te hace a ti, en donde va Antes de que yo me vaya de Coavisa. Fue antes de que te vayas, Claro, que fue Guadalupe Mantilla. Vino Guadalupe Mantilla. Que fueron los directores de los diarios. ¿Cómo no? Que fueron muchas personalidades en el ámbito empresarial y todo. Y entonces ahí comienza a surgir el rumor de que, como Carlos Vera era el que estaba enfrentando al correísmo, hablemos año 2008, ibas a ser el candidato presidencial de la oposición al correísmo. Eso me dice Javier. ¿Se proyectó o no esa idea? Me dice, tú estás haciendo tu campaña presidencial. Le digo, Javier, me han propuesto, pero no he aceptado. Una semana, cuando estando yo en contacto directo, hago una pregunta a la gente. Si quieren que me postule o no. Y la mayoría responden que sí, y yo decido que no. ¿Por qué decidiste que Una semana lo pienso y digo, ok, si esto es en serio, aquí necesitamos reunir $10 millones. Vamos a ser ridículo. ¿Ya? Y tenía un tesorero allá y un tesorero acá para ver fondos. Resumen de la historia, llegamos a 5.300.000 de ofertas. Nadie puso siquiera un cheque, 800.000, 500.000, yo daría un millón, ok. Y dijiste no. El sábado, el plazo se vence un viernes, el sábado me llama el amigo que hizo de fundraiser aquí. Dice, Carlos, estoy en la playa. ¿Ya? Como conocieron tu anuncio ayer, ya reunimos el resto que faltaba. Le dije, el plazo es el viernes, no sábado. Dice, o sea, pero sí te inquietó el bichito de ser candidato presidencial. Claro, lo pensé y lo pregunté, sin duda. Y anuncié que no. Y yo sé que una campaña contra el poder
sin un mínimo de fondos es una ilusión y es una burla. Entonces, me querían usar a mí para hacer un partido, para hacer de locomotora, para llevar asambleístas, para poner alcaldes con la imagen y después, hasta luego, ok, gracias. Carlos, y bueno, de ahí saliste de Coavisa, entraste a un vacío en la comunicación, te involucraste como asesor del alcalde Nebot y de repente apareces como candidato a la asamblea por el Partido Social Cristiano. Pero a mí siempre me sorprendió algo. ¿Por qué no lideraste la lista y por qué fuiste en un segundo lugar cuando siempre hay un riesgo en segundo lugar de no llegar, sobre todo en ese momento en que la maquinaria correísta tenía una alta votación? Porque no había riesgo. Hicieron fraude para irme fuera y de paso perjudicaron a Cintia también. Y la otra razón es porque ella tenía en el partido más trayectoria que yo. Pues yo no podía pretender, después de haber sido inclusive crítico, enemigo de los socialcristianos. Antes de tomar la decisión, Nebot hizo una reunión célebre en su casa. Por toda la gente que se oponía, me dice, usted tiene que venir, Carlos, y decirle su visión cara a cara a esta gente que se oponen para que entiendan mi decisión. Estaba Franklin Verduga, estaba Luis Fernando Torres, estaba Pascual del Chopo, estaba Carlos Falqués Batallas, estaban el líder de Manabí, Simón Bustamante, que está enfermo, un saludo. Sí, Simón. Fue de las personas que más se rajó por mí en la campaña, a pesar de lo crítico que fui con él. La crema innata del PCC y cada cual me hacía una objeción. Luis Fernando Torres me dice, yo no sé por qué cada vez que tú vas al programa de Diego Oquendo, tienes que acordarte de ser crítico León Febres Cordero, si eso ya pasó. Y le dije, ¿por qué él me plantea eso? Me dice, Franklin Verduga, tú fuiste funcionario de Bucaram, ¿cómo puede ser ahora el candidato nuestro? Le explico. Estaba JJ Franco también, de los que me acuerdo, y de los que apoyó en cambio frontalmente Carlos Falqués Batallas. Ya, no te voy a repetir los términos de eso, pero fue una célebre conversación que a mí me aluvió y me ayudó muchísimo. Ya entendía la plana mayor porque este tipo que ha estado en contra nuestro, que porque es cercano a Nebot, asesor nunca fui, ojalá hubiera sido. En ciertas cosas Jaime oía, en otras no. Ahora, y yo hacía los tweets con él de las cadenas de los miércoles que eran fenomenales. Te frustró, más allá de que tú argumentas de que te hicieron fraude, pero te frustró no haber tenido éxito en esa campaña? La verdad sí, porque pensaban que había perdido yo. Y tuve los votos que equivalían más o menos a la sintonía que tenía. Me reconocieron 796,000. Yo tuve 840,000. Lo demostramos. Jaime Nebot es de las pocas veces, si no la única, que le he oído hablar de fraude a favor de alguien 2 veces en su vida, en televisión y en radio. Nos ayudó a financiar un reclamo ante la Corte Interamericana. Cada cosa que le probábamos al CNE, de una manera increíble, la burlaban. Bueno, pero en esa época de activista político que te convertiste, fuiste candidato, pero meses atrás o un par de años atrás, incluso llevaste la iniciativa para una revocatoria de mandato de Correa. ¿Qué pasó ahí? Eso fue el 2010. Entonces al año siguiente... Al año que yo había salido de Coavisa. Ya. ¿Ya? Claro, y la elección fue en el 2013. Pasó que reunimos, exacto, en ese año fui candidato. Pasó que reunimos, deseamos 1.650.000, reunimos 1.350.000, y en ese rato, como vieron que era en serio, no se imaginaban, creían que era bluff lo que estábamos haciendo, y tenían formas de averiguar, de espiar, de 1 o 2, tal vez miembros del buró hablaban demasiado, cambiaron el reglamento. Dijeron, cambiaron el reglamento, Pocho, es como que en pleno partido, primer tiempo, mano en el área es penal, segundo tiempo, mano en el área no es penal. Así de grave, que dejaba 30% de mis firmas abajo. A las que no hayan votado en las últimas 2 elecciones, no las iban a validar. Eso significaba que automáticamente yo no iba a tener el número necesario. Y hubo alguien, porque también fue una conversación privada que no puedo repetir, me dijo, Carlos, ¿las tienes de verdad? Le digo, sí. Y estas son verificadas, ya filtradas, contrastadas, no el total. Eso no importa. Preséntalas. ¿Vas a llegar? Voy a llegar con 50,000 más, pero bueno, entonces, preséntalas. Y después dices que fue trampa, que te declaras perseguido por... facilito, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué hago yo con los que digan que me enjuician a mí porque he falsificado la firma, que eran partidarios del correísmo, que fueron adrede a firmar, pero como algunos colectores no tenían el padrón electoral, no podían comparar si la firma correspondía al original y no tenían la cédula? Sí. Decir que me hicieron firmar bajo engaño. No de todo el mundo filmamos. No teníamos foto de todo el que filmó. No era la misma tecnología de aquí. Dije, ¿sabe qué?
Yo sé dónde va a terminar esto. Esta va a ser la lista Tascón. Como en Venezuela va a terminar preso usted, va a terminar preso yo. Se acabó. Retiramos esto. ¿Fuiste perseguido por el gobierno de Correa? Ah, sí. 2 ejemplos de persecución. Hicieron que me bote de la casa que arrendaba el dueño en Santa Fe. Sin que pague el arriendo, porque no les parecía bien lo que me cobraba. Y eso que yo no acepté el arriendo que la AGD me quiso cobrar al principio. Desahuciado. 3 meses, te vas. Y la amenaza había sido, si no botas a Vera de su casa, los problemas son con nosotros. Por ejemplo, otra. Yo vivía de un informe que hacía para suscriptores mensualmente. Un informe semanal, 4 entregas, $1,000 por suscriptor. Se enteran en una fábrica famosa que me compraba el informe y la advertencia era no comentarlo, además por eso. Y los llaman y les dicen, ya sabemos que ¿qué es lo que ha dicho Carlos Vera en esta vaina? Se aterran y nos llaman a decir, por reducción del presupuesto publicitario, no podemos ser suscriptores. Se atacaron al bolsillo. Tenía 12 clientes, me quedé con 4. Se atacaron al bolsillo. De todas las formas, si alguien se enteraba que trabajaba, tenía un media training, una asesoría en la productora, de todas las formas. ¿Eres anticorreísta? Ah, sí. Acérrimo. Absolutamente. Sea quien fuera el candidato contrario a Correa, apoyas a ese otro candidato. Absolutamente. Ahora no tenemos opción. ¿Es el bien o el mal? Aquí hay que definirse. Pero ¿no has sentido en esta última campaña o en la penúltima que la gente critica que eres demasiado parcializado? Qué bueno que lo digan, porque estoy parcializado por el lado correcto. Y gracias a esa parcialización, impulsamos, esa es la palabra, no decir ayudé, no, impulsamos el voto de gente que dudaba por esta vaina de que es que no me cuadra el todo Noboa, es que los de acá es que quizás se han arrepentido de que hay una tercera opción. No tenemos y no tendremos por mucho rato, señores, opción en este país más que entre el bien y el mal. Y hay que hacer que el bien cada vez sea mejor. Así de simple. Lo que no significa que hay que tolerarles todo, que hay que ocultar todo. No. No tenemos opción. Este es un mundo polarizado, sí. Este es un país polarizado, sí. Y hasta hoy no hay alguien que dé una alternativa viable, mejor. Bla, bla, bla. Una cantidad. Ya vieron en la última campaña una cantidad de gente brillante, 2 o 3 muy valiosos, que no logran articular una propuesta contraria. Ya, y no te condiciona esa posición anticorreísta. No te condiciona no criticar, por ejemplo, al actual gobierno para no levantar al correísmo. No, porque lo he hecho y también creo que no lo han comprendido bien. Espero que a futuro lo comprendan. Ahora, no puedes nunca tratar a un presidente demócrata como es este, con un presidente tiránico como fue el otro. Jamás. Yo comprendo, hasta respeto, pero yo no justifico un periodismo que trata a Daniel Noboa igual que se trató a Rafael Correa. No me cabe en la cabeza. ¿Sientes que es tu mejor momento en el periodismo actualmente? Qué complicado. Si te preguntan 3 eras en tu dilatada carrera periodística. Estoy haciendo una comparación rápida con momentos culminantes. Uno de ellos sin duda fue Coavisa, por ejemplo. Yo creo que esa es la era más importante de tu vida periodística. Otro de ellos fue, fíjate, Manavisión, por lo experimental que hicimos 2 años en una televisión chiquita. Otro de ellos es indudablemente el actual, pero sí. ¿Sabes por qué? Porque eres autónomo. Y hago lo que me hace feliz. El programa de radio es un retrato de mi personalidad, tan voluble, variable. En fin, el programa de opinión es un desarrollo de lo que quiero hacer. Y verás que es la entrevista de los sábados, es la única entrevista de 1 hora que hago a la semana. Entonces, ¿me puedo dar el lujo de trabajar en lo que amo a los 70 años? Sí. Y dime una cosa, ¿esta carrera periodística tiene un final cercano o distante? ¿Cómo lo ves? Yo creo que tengo que marcar un parteaguas muy pronto. Yo creo que por haberme casado con mi profesión y no con mis matrimonios, he sido muy irresponsable en la vida. Esos 4 matrimonios que tuvieron un final infeliz, porque cuando uno se divorcia es un final infeliz finalmente. No, todo fue un final feliz. No se dejó que se deteriore más. ¿Tú lo ves así? Sí, absolutamente. Yo soy un convencido de que es mejor un buen divorcio que un mal matrimonio. Yo admiro y respeto a la gente que por gratitud, por cariño, por responsabilidad, por hábito, por afinidad, por lo que sea, hasta el último de los días está con alguien que no ama, que ya no ama, pero que valora en múltiples sentidos. Yo no logro ese tipo de convivencia. De tus matrimonios, ¿con quiénes tuviste hijos?
En el primero, segundo y cuarto. Primero Con María Beatriz Pérez, el primero fue con Milagros Rivadeneira. Que acabó de fallecer. Y no, la que apareció fue Milagros, la primera que tú conociste. Por eso, Milagros Rivadeneira. De ahí es Carlos Andrés. De ahí es Carlos Andrés, Juan José y Nicolás. Ya. De ahí María Beatriz Nicolás, Pérez. el que Martina, colabora en el programa de radio. El que colabora. En el tercer matrimonio no tuve tiempo, duró solo 95 días. Y en el cuarto he tenido el premio más grande de la vida, que son mis 2 últimas hijas, sí. Que son además grandes deportistas, están practicando el lining. Con una madre y una mujer maravillosa. Verónica ha compartido la época más dura de mi vida. La época más dura durante mucho tiempo. ¿Y no piensas en un quinto matrimonio? No sirvo para el matrimonio, ya me convencí y no debo dañar. Ni volver con las 3 que están vivas. Con las 3 que están vivas. Con una No. Arruinaría la buena relación que tengo con ellas, no. ¿Qué te parece? Cierto, ¿no? Las 3 están divorciadas, además. No me había puesto a pensar en eso. Nadie me había preguntado esa historia. Yo te pregunto. Y si les preguntan, no van a dudar, te van a decir no. Oye, Carlos Andrés, de alguna manera, sigue tu camino. Claro, él no hace un periodismo formal, pero sí un periodismo digital y tiene su éxito, tiene sus seguidores. ¿Cómo ves tú la carrera de Carlos Andrés? Él es formidable. Yo he dicho varias veces que él ha superado a su padre y lo dio con orgullo. Yo creo que el gran éxito de los padres o el triunfo, el sueño nuestro, es que nuestros hijos sean mejores de lo que hemos sido nosotros. Con preocupación en la otra parte, porque Carlos Andrés no es valiente, es temerario. Es demasiado audaz, es demasiado frontal. Desafió a pelear hace poco a uno de estos correístas conocidos. Claro, y les dijo el gimnasio al cual podían ir, etcétera, y que es un gran trompón. Él hace box, él hace además físico-culturismo. Más de una vez ha repelido ataques físicos. Pero tampoco porque uno hace box debe de buscar esto, porque uno no se sabe cómo sale el rival hoy en día. Es de las cosas que te digo que me parecen temerarias. ¿Ya? Y yo confío en que, cuando se lo he dicho, pocas veces, se molesta. ¿Y usted qué habla? No, ¿usted qué habla? Usted es igualito peor cuando tenía mi edad. Eso me responde Carlos. Digo, ok, no te voy a dar el mensaje más de una vez. Bueno, me alegro mucho por Carlos Andrés, que está haciendo una gran carrera. Carlos, te agradezco mucho. Creo que hemos recorrido parte de tu vida. Hay no tienes idea de lo que has expurgado. Hay muchas cosas más por preguntarte, pero ya excedimos el tiempo y lo importante es que la gente... ¿Y va a salir entero? Pero por supuesto. Yo soy de la vieja escuela, pues aquí no se edita nada. Hemos hecho hora y cuarto. Aquí no se edita nada. Con Andrés Gómez también hicimos un programa bastante amplio. El próximo programa va a ser más corto, el programa del próximo domingo, porque van a ser entrevistas que se han hecho. No voy a estar en el país. Ya en el cuarto programa seguramente el invitado que venga nos permitirá tener una mayor extensión en el programa, pero ha sido realmente deleitante recorrer tu vida. Parte de esa vida la he recorrido contigo, de alguna manera. Sí, señor, hemos sido compañeros de camino. Así es. Y otras, obviamente las he visto como televidente. Y en otras hemos estado en orillas distintas. Así es, pero siempre fue una amistad que en ningún momento ha corrido riesgo de perderse. Gracias a Dios. Creo que no se va a perder nunca. Y gracias a tu nobleza. No, y a la tuya también. Y gracias a tu nobleza. Y a la tuya también. Carlos, un abrazo. Y ya nos estaremos viendo nuevamente en Centro Debate y en los programas que nos toque estar. Esta ha sido la leyenda, como yo le digo en Centro Debate, la leyenda del periodismo nacional. Carlos Vera Rodríguez, que ha contado su vida y sus acciones en este mundo del periodismo. El próximo domingo con más. Centro Digital presentó Leyendas. Espérenos el próximo domingo en Centro Digital.